Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y de antemano les doy la bienvenida a este programa que promete estar muy interesante porque adicionalmente pone los puntos sobre las IES en una coyuntura muy especial que está viviendo el país. Este programa nace como un acto de responsabilidad ciudadana en donde tres personas que amamos la política, pero que somos ajenos a la política, nos hemos dado a la tarea de tratar de hacer un análisis profundo que lleve una dosis de crítica, pero sobre todo de propuestas. No podemos, como ciudadanos, quedarnos únicamente en la crítica. Realmente requerimos ir más allá y a través de las propuestas y de la mano de los invitados que nos acompañan en cada una de las entregas, poder ir creando una conciencia colectiva de cuáles son los problemas que más nos afectan a todos. Paso a presentar a mi compañero Eduardo Sayek, economista. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Acá muy contento. Definitivamente este tema nos trae, como decís vos, los puntos sobre las IES. Ya hemos venido tratando ciertos temas de la contención de gasto y algunas otras cosas que aquejan las finanzas públicas. Y sin duda alguna esto en el marco legal va a ser un temazo muy importante para entender un elemento más de lo que está pasando. Claro, sobre todo, Eduardo, le agrego a tus palabras un análisis extra y es que desde la constitución política es como la punta de la colina. Desde allí se puede mirar todo el horizonte, la legalidad y el acontecer ciudadano desde una perspectiva muy distinta, ¿verdad? Y creo que la constitución política está en nuestro ADN, el respeto a la constitución política y tanto el ordenamiento en general como el mismo civismo del ciudadano, yo creo que de alguna manera es un estandarte para todos nosotros y vemos de alguna manera la Constitución como algo sagrado. Yes. Bueno, pues nada, paso a presentar a nuestro invitado de la noche, al doctor Rubén Hernández Valle. Doctor Hernández, ¿cómo se encuentra esta noche? Muy bien, aquí esperando las preguntas para colaborar, a ver si despertamos un buen ambiente. Es que todos estamos muy ansiosos de entrar en materia, la verdad. El doctor Hernández Valle es abogado constitucionalista, doctor en Derecho de la Universidad de La Sapienza en Roma, Italia. Ha sido también ganador de múltiples premios y honoríficos y menciones internacionales, entre ellos y el más reciente, el premio Best Lawyer Award, otorgado en Londres en este año, en el 2020. Es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica. También ha sido profesor visitante de la Universidad de Duquesne en Pensilvania, en la Universidad Católica de Buenos Aires, en Marcos de Lima, Siena y Pisa, Italia. Además ha sido conferencista en Turín, en Génova, en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, escritor en temas procesales, constitucionales, democracia y participación política, partidos políticos, régimen de derechos fundamentales. Es ensayista, columnista de múltiples revistas europeas, latinoamericanas y, por supuesto, en los diarios nacionales y en programas de opinión y análisis como este programa que hoy nos reúne en torno a este tema tan interesante. Don Rubén, a pesar de que el gobierno una y otra vez sea salvado por la ciudadanía a través del pago de tributos, lo cierto es que vemos a un gobierno que crece y no controla de ninguna manera el gasto público. Podemos ver cómo se han creado paquetes impositivos como el paquete fiscal del 2018 y también impuestos independientes como los llamados impuestos solidarios, el impuesto solidario a las casas de lujo, el impuesto único a los combustibles, que se supone tenía un fin específico, que era la reparación, el mejoramiento de infraestructura, pero que lo cierto es que con el paso del tiempo todos estos impuestos van a caja única y terminan destinándose una vez más al gasto y abandonando el principio por el cual fueron creados. Vivimos en este momento en una realidad que vino a acelerarse con un virus que afectó al planeta entero y este permitió
como cuando estamos en la playa y la marea se aleja de forma muy precipitada y entonces demostró quiénes estaban desnudos debajo del agua. Y uno de los aspectos, digamos, o uno de los actores que se encontraban desnudos debajo del agua precisamente fue el sector público. Un sector público que efectivamente tiene varios componentes a su haber. Uno, los salarios, otro, los pluses, pero adicionalmente tiene unos componentes que cada día ya no nos sorprenden, pero sí nos irritan mucho, como son las pifias, el despilfarro, las convenciones colectivas abusivas, y este Estado sigue creciendo y creciendo como un leviatán, pero hoy que la marea se retiró y que nos hemos empobrecido como nación muchísimo, como país, entonces nos damos cuenta que ya no podemos seguir alimentando a este mamulón y que necesitamos ponerle un alto, porque de lo contrario, este Estado nos va a consumir a todos. Estamos en una posición en donde o se achica la casa o muere la casa. Nosotros usualmente, doctor Rubén, hacemos una primera pregunta y en esta pregunta le solicitamos al panelista, a la persona invitada, que nos dé un análisis del estado de la política costarricense. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más allá con usted y hacerle una pregunta que también todos los costarricenses nos hacemos, y es, ¿cuál es el estado de la justicia costarricense? La justicia como política pública también. Entonces, creo que rompemos el hielo con esta primera pregunta. ¿Cuál es el estado de la política y cuál es el estado de la justicia? Bueno, buenas noches, muchas gracias. En cuanto al estado de la política, creo que estamos viviendo una época sumamente compleja porque no existe ninguna fuerza política hegemónica al interno del Parlamento, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas del país. Y eso obliga a que tengan que establecerse una serie de alianzas transitorias o permanentes con el fin de lograr la gobernabilidad. Ya vimos que en el caso de la ley de fortalecimiento fiscal se logró justamente que muchas de estas fuerzas convergieran y se dio el apoyo necesario y los votos suficientes para que esa ley se aprobara. En este momento, más que nunca, se requiere la convergencia de todas esas fuerzas, puesto que habrá que aprobar el convenio con el Fondo Monetario, el cual va a requerir 2/3 del total de los miembros de la Asamblea, y además, para poder satisfacer las necesidades de ese convenio, habrá que aprobar una legislación tanto en materia impositiva como en materia de contención al gasto público. De manera que yo diría que la situación política en este momento es de gran complejidad, pero puede servir, a pesar de la complejidad, servir como punto de partida para que se tomen acuerdos fundamentales para transformar el Estado costarricense como se debió haber hecho desde hace 20 o 30 años. Desde el punto de vista del Estado y la jurisdicción, también la jurisdicción en los últimos años ha sufrido una gran cantidad de problemas al interno, en parte porque los mecanismos de elección de los magistrados es totalmente obsoleto, hay que reformarlos radicalmente. En segundo lugar, porque su estructura administrativa no puede seguir en manos de los magistrados, tiene que hacerse, como se hace en Europa, en manos del Consejo Superior de la Magistratura. De todas formas, los magistrados son elegidos para impartir justicia, no para administrar. Y esta posibilidad de coadministración al interno del Poder Judicial es lo que ha hecho que haya una ruptura al interno de la Corte Plena. ¿Por qué? Porque se van creando como focos o centros de poder, cada uno teniendo un área de influencia y en un determinado momento llegan a entrar en conflicto con otro grupo. De manera que entonces hay que hacer una reforma profunda en cuanto a la forma de elección de los magistrados y a eliminarle a la Corte Plena de una vez por todas las potestades en materia de administración del Poder Judicial. Doctor Hernández, algo que nos reúne esta noche en esta conversación que usted nos hace el honor de tener es precisamente un artículo suyo que rompe un paradigma. El primer capítulo, digamos, o el capítulo que presenta el gobierno como contención del gasto público, lleva un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley marco del empleo público. Y entonces ahí tenemos un paradigma. El paradigma es que el gobierno dice
un proyecto que va a tener efectos en el futuro, porque es para los empleados que se contraten en el futuro y excluye de alguna manera a los empleados que conforman hoy día la nómina del sector público en sus diferentes áreas. Usted indica en su artículo, un artículo que fue publicado hace un par de semanas en La Nación, que este proyecto carece de musculatura porque excluye del salario global o el salario único a los empleados, a los funcionarios actuales y únicamente contempla a los futuros. La justificación de los que se defienden desde su trinchera, que son evidentemente los miembros, los funcionarios públicos, es que ellos tienen derechos adquiridos. Entonces, para hacer un primer acercamiento, doctor Hernández Valle, exactamente qué es lo que usted propone o cuál es el método para poder incluir a los empleados actuales también y por qué. Bueno, vea, si la razón en parte de esta ley es lograr la contención del gasto público, tal y como fue presentada por el Poder Ejecutivo, sus efectos se verán entre 12 o 15 años, que es cuando habría un recambio total del personal administrativo. Sí, se conforma, se convierte en ineficaz. Totalmente. En cambio, si se aplica a partir del 1 de enero del 2021, va a haber un ahorro, eso está estimado por planificación, un ahorro anual de 245.000 millones de colones, que no es ninguna suma despreciable. ¿Por qué razón? Porque en este momento el rubro de los pluses salariales es más alto que el rubro de los salarios. Y al establecer el salario único, la virtud que tiene el salario único es que desaparecen los pluses salariales. Es decir, ya no va a haber más pagos por anualidades, no va a haber más pagos por confidencialidad, no va a haber más pagos por exclusividad, por prohibición de ejercer la carrera. Todo eso desaparece y va a haber únicamente un pago que va a ser igual para todos los sujetos ubicados en cada una de las diferentes categorías. Y los aumentos se darán semestralmente únicamente por costo de vida, tal y como ocurre en el sector privado. Esta es, digamos, la norma fundamental que debe contener la ley de marco de empleo público. De lo contrario, carecería totalmente, digamos, de importancia fiscal. Ahora bien, esta norma que establece la obligatoriedad de que los funcionarios actuales sean trasladados al salario global tiene que contener una disposición transitoria en dos sentidos. ¿Por qué? Porque no todos en este momento, todos los servidores o las diferentes categorías, no a todas coinciden en cuanto al salario. Existe una cantidad importante de servidores que están ganando menos de lo que le corresponde a la categoría en la cual van a quedar ubicados. Entonces a estos servidores sí se les debe permitir que se sigan dando los aumentos por pluses hasta que alcancen el salario de la categoría que corresponda. A partir de ese momento, para ellos desaparecen los pluses y en lo sucesivo los aumentos se hacen por costo de vida. Esos no son muchos, pero esto va a ser una etapa transitoria de 2-3 años. Por el contrario, hay otra categoría de servidores que ganan mucho más, ahí sí es más grande la categoría, de servidores que ganan mucho más de lo que le corresponde a su respectiva categoría. A estos trabajadores se les congelaría el salario y solo podrían obtener aumentos por costo de vida hasta que los demás trabajadores de su categoría alcancen el nivel salarial que ellos tienen actualmente. Entonces, esa disposición tiene que ir aparejada de estos dos transitorios para no cometer injusticias, pero este ajuste duraría de 2 a 3 años y sobre todo como la mayor parte de los funcionarios son aquellos que ganan más de la correspondiente categoría, entonces más bien ahí sí va a haber un ahorro sustancial porque esos salarios quedarán congelados. Ese es, digamos, el punto básico. Ahora, ¿en qué me fundamento? En muy simple, en que frente a las normas no hay derechos adquiridos. En la teoría del derecho constitucional y en general de la teoría del derecho, se hace una distinción muy clara entre situaciones subjetivas y situaciones objetivas. Las situaciones subjetivas son las que derivan de 3 aspectos: de los contratos, de los actos, de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y de los actos administrativos firmes y definitivos.
En cambio, las situaciones objetivas son las que derivan de las normas, fundamentalmente las leyes y los reglamentos. ¿Y qué es lo que dice unánimemente la doctrina y que ha sido avalado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional? Que la prohibición del artículo 34 de la Constitución de darle efecto retroactivo a las leyes significa que no se pueden lesionar derechos adquiridos de manera retroactiva, pero nada impide con que esos derechos sean eliminados o sustancialmente disminuidos hacia el futuro. De lo contrario, la Asamblea Legislativa solo podría dictar nuevas leyes, porque siempre que fuera a reformar una ley anterior o a derogar una ley anterior, podría haber una persona legitimada para decir que no pueden hacer lo que le están dando efecto retroactivo porque le están lesionando un derecho adquirido al amparo de esa legislación que se está reformando o derogando. Desde luego eso es un absurdo jurídico y no tiene ningún sentido. Entonces los derechos adquiridos, repito, en este caso concreto, serán los que tienen los trabajadores al momento de entrar en vigor la nueva ley. Es decir, lo que no podría hacer la nueva ley es decir, bueno, como se eliminan los pluses de ahora en adelante, le vamos a rebajar el salario, le vamos a quitar todos los pluses que tiene y va a quedar solo con el salario. Eso no se puede hacer porque ya esos son derechos adquiridos. Pero sí se puede, a partir del 1 de enero, eliminar toda la forma de cálculo de los pluses y eliminar los pluses. Vean que inclusive la ley de fortalecimiento fiscal en ese sentido no eliminó pluses, sino que los redimensionó. Es decir, bajó una gran cantidad de pluses, los hizo más racionales, y la Sala Constitucional en la consulta legislativa de constitucionalidad avaló la constitucionalidad de esa reforma. De manera que ya la Sala, inclusive en tema de salarios, ya, digamos, ha dicho o ha establecido la jurisprudencia de que hacia el futuro es perfectamente posible modificar y eventualmente eliminar los pluses salariales. Por eso es que es importantísimo que se reforme este proyecto del Poder Ejecutivo para que el salario global se establezca también para los servidores actuales a partir del 1 de enero del 2021. Doctor Hernández, tal vez devolviéndonos un poquito y aterrizando un poco en términos tal vez más sencillos, podríamos hablar de que el paquete de pluses e incentivos se va a eliminar al futuro. O sea, como está la ley ahora redactada, digámoslo así, se va a eliminar al futuro y entonces las personas que están actualmente o los servidores actuales quedan con el salario base, digámoslo así. No. Quedan con el salario base más los pluses. Más los pluses que tienen hasta ahora. O sea, ellos van a mantener el salario que tienen en este momento. Ok. Eso no se los puede quitar. Y de ahí deriva lo que usted conversaba sobre las dos disposiciones transitorias. Una parte que es la que gana menos y una parte que es la que evidentemente gana más. Se frena una y la otra sigue creciendo hasta alcanzarlas y después crecen con el efecto de inflación, ¿verdad? Con el coeficiente de inflación. Así es. Usted en su columna nos ilustra y dice que el Ejecutivo dice que debe mantenerse la ley como está, que está escrita en piedra y que no se puede reformar, ¿verdad? Entonces, pues parece ser que esto es una aberración jurídica, ¿correcto? ¿De dónde o cómo podemos fundamentar este argumento y desnudar que la posición o argumentación del gobierno al decir que esto no se debe variar está errada? Tal vez usted lo explicó, pero tal vez nos resume dónde se basa el hecho de que el gobierno está errado o el Ejecutivo está presentando esto de una forma errada. ¿Cuál es el elemento? Bueno, le hago una declaración previa, le doy una buena noticia. El jueves me llamó la ministra de Planificación y me dijo que finalmente el presidente había aceptado la tesis mía y que habían dado instrucciones a sus diputados de que entre hoy y mañana presentaran la moción con base justamente en las normas que yo redacté y presenté en la Nación, porque se dieron cuenta que yo tenía razón. Consultaron otras gentes y además de yo creo que lo que más les interesa es que les va a ahorrar 245,000 millones. Ok, entonces ese es el punto básico. Genial. Entonces, en resumen, ellos aceptan las recomendaciones que usted hace, las correcciones que usted le hace, sí. Y ya estamos hablando de un ahorro sustancial en el gasto ordinario de 245,000 millones. Claro. A partir de enero del 2021. Sí, que se supone que va a entrar en vigor la ley a partir del 1 de enero del 21. Excelente. Muchas gracias. Luis.
Doctor Hernández, a mí me llamó poderosamente la atención que usted menciona en su artículo. Hace una mención del artículo 34 de la Constitución Política de Costa Rica. Este artículo dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Este artículo también es conocido como la irretroactividad de la ley, ¿verdad? ¿Cómo podría, digamos, conceptualizarse en este momento el derecho adquirido, digamos, por el empleado público, y por qué esto no se puede llevar al futuro y hacerlo al eterno, al infinito, digamos, de que se sigan conservando y conservando por siempre? En primer lugar, vea que los derechos adquiridos son los que se tienen al momento que entra en vigor la ley. Los que se han gozado hasta hoy. Exactamente. Y hacia el futuro cualquier derecho puede ser modificado. Lo que no podría hacer la ley al eliminar los pluses es decir, bueno, como se eliminaron los pluses, le voy a eliminar también del salario el monto que usted tiene de pluses. Si usted recibe el 50% monto de pluses, usted va a seguir ganando solo el salario, que es el 50%. Eso sí sería inconstitucional, porque ya ese monto salarial es un monto salarial, es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque proviene de un acto individual. El acto de los pagos que se han hecho de ese salario a lo largo de 6 meses o de un año son actos individuales que han venido a consolidar ese derecho adquirido. Pero eso no implica de que tenga un derecho adquirido hasta que hacia el futuro le sigan pagando los pluses. ¿Por qué? Porque los pluses están regulados en leyes y las leyes pueden ser modificadas hacia el futuro sin ningún problema, sin que se violen derechos adquiridos. Cuando yo estudiaba Derecho, recuerdo que en la parte de contratos hay una cláusula de excepción. También se le llama la cláusula de caso fortuito, y es que nadie está obligado a cumplir con lo imposible. Ante una situación tan crítica que tiene el país en este momento, que podría inclusive caer el país en default, lo que significa que no hay plata para pagar, entonces realmente aquí, sin querer generar un daño al empleado público, porque yo entiendo que el empleado público, el funcionario público, o pertenece a una casta o pertenece a la otra, o pertenece a los que ganan muy mal y que no se les reconoce el fruto de su esfuerzo, y los otros, por el contrario, que tienen impunidad, protección, pluses exagerados, viajes por todo el mundo, y pertenecen a otra casta en donde sí realmente sus ingresos resultan ofensivos. Pero sobre todo, en este momento, tenemos que todos esos pluses y todos esos excesos recaen sobre los empleados que de por sí se encuentran muy débiles del sector privado, porque hay que reconocer que todo lo que se reparte en el sector público se produce en el sector privado. Yo con esto no pretendo abrir frentes de discusión, pero la realidad es tan grande como un templo. En este caso, entonces, todavía con más razón, ante la situación crítica que tenemos, no solamente de la pandemia, sino también a la situación económica del país, es donde se justifica y amerita que se puedan revisar y modificar esta ley marco del empleo público. Doctor Hernández. No, no hace falta. Sí, es que no hay derechos adquiridos, simplemente es aplicar, no hay necesidad de aplicar normativa privada. Estamos simplemente aplicando lo que dice la Constitución. O sea, no se justifica por fuerza mayor, digamos, en este caso, por caso fortuito, por emergencia. Nada tiene nada que ver, simplemente se aplica el principio de inagotabilidad de las leyes, que las leyes pueden ser reformadas hacia el futuro de manera indefinida. Ok, entonces esto me da pie para ir a mi segunda pregunta. Entendemos entonces que un derecho adquirido no se proyecta al futuro, sino que únicamente es lo gozado en el pasado. Sin embargo, cuando esto se presente, hoy encontramos, esta semana más bien, que el diputado Villalta frena el proyecto para eliminar las anualidades que se querían suspender en el 2021-2022 en el cálculo ordinario por un porcentaje únicamente, ¿verdad? Es decir, antes se aumentaba un 5%, ahora se iba a hacer como por el valor nominal, digamos, el aumento nada más.
Entonces, si la Asamblea tiene estabilidad de bloquear los proyectos y también vamos a ver una lluvia por parte de los funcionarios del sector público de amparos ante la Sala Constitucional y adicionalmente de consultas facultativas por parte de los diputados, básicamente los del PAC y los del Frente Amplio, que posiblemente son los que se van a oponer a hacer estas modificaciones en el empleo público, ¿no cree usted que la Sala Constitucional una vez más quiera sacarse un conejo del sombrero y bloquear el avance de esta ley marco del empleo público? No, vea, no creo que los del PAC consulte, tal vez alguno, porque al que más le importa ahora que se apruebe esta ley es al PAC, porque le van a echar fondos frescos. Entonces yo no creo que el PAC se oponga. Evidentemente Villalta se va a oponer, no sé si logrará 9 votos más. Ojalá los consiguiera para que la sala de una vez, inclusive con base en la sentencia o en el dictamen de la ley de fortalecimiento, los rechace y quede el asunto saldado de una vez. No, la sala no va a volver sobre ir en contra de su jurisprudencia. La jurisprudencia de la sala es muy clara en ese sentido. Y por otra parte, hay tal presión social que no creo que la sala se juegue su prestigio diciendo que hay derechos adquiridos cuando todo el país, salvo los empleados públicos, están a favor de que se le aplique a los actuales, el salario global se aplica a los actuales servidores. Entonces, ¿usted cree que podría ser, vamos a ver, un panorama en el cual la sala rechaza Portas o que la sala acepte y le dé curso para luego pasar 2, 3 años después venir Si la consulta se hace luego de aprobado el primer debate del proyecto y sin haber sido votado el segundo debate, la sala resolvería el tema de una vez por todas, diría que no es inconstitucional y eso ya cerraría las puertas a cualquier acción de inconstitucionalidad. ¿Existe un plazo perentorio para la sala en el caso de la consulta facultativa? Sí, claro, tiene un mes a partir de que recibe el expediente. Un mes y tendríamos definido el asunto. Exactamente. Y vamos a ver, porque es que esto también tiene una cara así como media parecida, como prima hermano, del tema de las pensiones de lujo, que las pensiones de lujo fueron postergadas y postergadas en el tiempo por diversos recursos de amparo que presentaron, evidentemente, los perjudicados en el caso de ese particular. En este, usted no ve ese horizonte. ¿Usted cree que la ley podría pasar sobre reales? Lo que pasa es que en el caso de las pensiones no se hicieron las consultas porque eran leyes muy antiguas. Inclusive algunas eran leyes dictadas antes de que se creara la sala constitucional. Claro. Entonces ahora aquí sí, porque si se consulta la ley, ya la sala resuelve el tema de una vez. Claro. Eduardo, cuando tengas gusto. Claro, una de las cosas que más nos preocupa en todo esto es que muchas veces los políticos son expertos en poner las situaciones y particularmente el Ejecutivo, en poner contra las cuerdas al Legislativo para decirle en noviembre, si no me aprueban esto, en diciembre no hay aguinaldos, ¿verdad? Y esa es la situación que tenemos hoy y ahí viene la premura para aceptar el préstamo del FMI, que con condiciones adecuadas, o por lo menos con propuestas adecuadas, pues está bien si se hiciera como ampliamente se ha discutido. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, un gobierno que a todas luces está quedándose sin ingresos. ¿Y qué pasaría si hay una corrida bancaria, entre otras muchas cosas que pueden hacer, en una economía en clara desaceleración, donde la gente no quiere invertir, donde no hay inversión extranjera directa, donde se han caído las exportaciones, etcétera? Y se habla de nuevos impuestos que yo no sé a qué se los van a cobrar, ¿verdad? Porque con todos estos elementos que estoy mencionando, claramente los ingresos no se puede esperar más a que sigan cayendo. Entonces, ¿cómo hacer para determinar hasta qué punto debe existir una responsabilidad tanto del legislativo y ahora de la sala constitucional para aprobar algo conscientemente bajo la ley, pero sin estar considerando que está contra las cuerdas? No sé si me explico bien. Sí. Porque puede ser posible que al estar yo contra las cuerdas le digo, tire la toalla porque necesito que me suelte. Pero en este momento, tanto la sala constitucional
como la Asamblea Legislativa, tienen que ejercer una responsabilidad con los costarricenses, con 5 millones de habitantes que están en manos de ellos. A un ejecutivo irresponsable que venía de pura charanga por varios periodos y ahora le dice, estás contra las cuerdas, o me aprobas esto, o olvídate de tus vacaciones y de tu arbolito de Navidad en diciembre. ¿Cómo lo ve usted esto, doctor? Primero, desde el punto de vista de la sala, ese es un argumento adicional, aparte de los jurídicos, para que la sala rechace la eventual inconstitucionalidad del salario único a los servidores actuales. La sala tiene un juego político muy importante, juega como de equilibrio, como un órgano que busca el equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas en juego en el Estado. Entonces yo creo que la sala en este caso no va a jugar ser el malo de la película diciendo que el esfuerzo de la Asamblea Legislativa por rebajar el gasto público se ve frustrado por una decisión de la sala. Entonces yo ahí no le veo problema. En cuanto al Poder Legislativo, aquí hay una cuestión que es importantísima y es que el Poder Legislativo no puede actuar si no hay proyectos de ley concretos que tiene que elaborar y ver el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo hábilmente con esta primera propuesta trató de soslayar esa responsabilidad, tirarle la responsabilidad que la Asamblea fuera la que determinara qué impuestos se aprueba, qué no se aprueba, pero creo que la Asamblea actuó bien al haber un rechazo generalizado. Ahora la bola volvió al campo del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es a quien le corresponde elaborar los proyectos de ley y hacer las propuestas, y es la Asamblea Legislativa la que deberá analizar cuáles acepta, cuáles rechaza y cuáles modifica. Pero definitivamente el costo político tiene que ser a cargo del Poder Ejecutivo, no puede ser de la Asamblea. Doctor, ¿usted considera que el legislativo en este momento está ejerciendo una oposición? ¿Aló? Se pegó. Hágalo de nuevo. Sí. Se pegó, Eduardo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Perdón. Doctor, ¿usted considera que la Asamblea está ejerciendo un control político, una oposición responsable al rechazarle al Ejecutivo el proyecto que él ha presentado para que lo vuelva a hacer de una forma sostenible y sustentable para Costa Rica? Definitivamente, en primer lugar no hubo proyecto. En realidad va que el Poder Ejecutivo que iba a pasarse de vivo, lo que presentó fue un documento en que hay una serie de menciones. Un borrador. Estos, como diciendo, vea, ahora Asamblea, aquí está, usted encárguese ahora de redactar las leyes y aprobármelas. La Asamblea le rechazó de plano eso, ahora el Poder Ejecutivo está en la obligación de elaborar los textos, ya sea esos o modificarlos o presentar otras alternativas, y a partir de ese momento la Asamblea va a entrar a analizar qué aprueba, qué reforma y qué rechaza. Pero en realidad el costo político es del Poder Ejecutivo. A nosotros nos queda una duda y evidentemente pues usted es la persona indicada para respondernos esto. Nosotros en nuestra mente pues ciudadana decimos, ¿para qué ponen más leyes sobre otras leyes si partamos del hecho de que las convenciones negociadas y ciertos pluses, etcétera, que están dados por ley al sector público fueron efectivamente puestos por convenciones o por leyes? En vez de sacar una ley nueva, ¿no es mejor derogar esas leyes que pusieron esos pluses o esas negociaciones colectivas sobre la mesa? No sé si es posible. Es interesante, vea, el salario global automáticamente deroga todas las leyes de pluses, pero en todo caso el proyecto trae la derogatoria de todas esas leyes que crean pluses. Lo que no trae, y yo en la comisión lo dije, es una norma que establezca la prohibición de celebrar nuevas convenciones colectivas, salvo en aquellas instituciones que no realizan directamente gestión administrativa, que son únicamente los bancos, Recope, la compañía de Fuerza y Luz y la parte telefónica del ICE. El resto realiza gestión administrativa directa, entre ellas las municipalidades, que son donde hay más convenciones, y claro, las universidades estatales. En esas instituciones están prohibidas las convenciones y tiene que haber una norma transitoria que diga que las convenciones colectivas existentes en las diferentes instituciones al momento de vencerse no pueden ser renovadas nuevamente. ¿Por qué? Porque nada haríamos si establecemos el salario global
si se sigue permitiendo la suscripción de convenciones colectivas, como son muy creativos nuestros sindicatos, estoy seguro que en 4 o 5 años habrán encontrado la forma indirecta a través de una convención de que se restablezcan los pluses, a pesar de la prohibición legal. Entonces, es muy importante que esta norma del salario global vaya aparejada con otra disposición que prohíba expresamente la celebración de nuevas convenciones colectivas y con un transitorio que establezca que las actualmente vigentes a su vencimiento no pueden ser renovadas nuevamente. Excelente. Muchísimas gracias. Doctor Rubén, ¿cuántos regímenes de empleo público hay en este momento, en total? Yo no sé, pero sí hay muchos. Prácticamente tienen, casi todos los poderes tienen uno. Por ejemplo, el servicio civil solo funciona en el Poder Ejecutivo. La Asamblea, que originalmente estaba sometida al servicio civil, en el 80 se separó y creó un nuevo régimen. El Poder Judicial tiene otro. Y prácticamente cada institución tiene o una convención colectiva o un reglamento autónomo de servicio, que así llama. Entonces, algunos de esos regímenes son contradictorios y muchos de ellos establecen una gran cantidad de privilegios que otros no tienen. Por ejemplo, había municipalidades que no tenían ningún tope para el pago del auxilio de cesantía. Entonces, si alguien trabajaba 40 años en esa municipalidad, se pensionaba con 40 años de auxilio de cesantía, que es un horror. Las universidades estatales tienen una gran cantidad de granjerías que no deberían tener, porque en las universidades estatales, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de la Constitución, están prohibidas las convenciones colectivas. En esto quiero contarles una anécdota muy interesante, y es que, y eso explica el por qué se aplica el régimen de empleo público a todas las instituciones sin excepción, salvo las que no realicen directamente gestión administrativa, que son 5 o 6. En 1981 tuve la ocasión de tener una conversación de 2 horas con don Rafael Carrillo Echeverría. Don Rafael Carrillo Echeverría fue un constituyente del Partido Socialdemócrata, de los 5 diputados que llevó al constituyente, y él junto con Rodrigo Facio fueron los que redactaron el capítulo sobre el empleo público en el proyecto que elaboró la Junta Fundadora de la Segunda República y que fue enviado a la constituyente para que sirviera de base de discusión. Sin embargo, como la mayoría del poder, la mayoría de la constituyente estaba integrada por diputados de la Unión Nacional, rechazaron ese proyecto como base de discusión y tomaron la Constitución de 71. Entonces, ¿qué hizo la fracción socialdemócrata? Empezó en cada capítulo a presentar los artículos que ellos tenían como mociones. Y don Rafael me contaba que el capítulo que él elaboró con Rodrigo Facio tenía 5 artículos y de forma muy articulada regulaba todos los aspectos del empleo público. Sin embargo, como había sido rechazado el proyecto, tuvieron que transigir y negociar con la Unión Nacional y los 5 artículos se tuvieron que redactar en 2. Por eso está ahí todo muy concentrado. Pero lo fundamental que me dijo él es que siempre se entendió, tanto él como Rodrigo Facio y como los demás constituyentes, siempre entendieron que el Estatuto de Servicio Civil era aplicable a todas las instituciones estatales sin ninguna excepción. Es decir, ni siquiera hacían la excepción de las instituciones, instituciones estatales que no realizan gestión administrativa directa, con lo cual él decía que inclusive ese estatuto tenía que aplicarse a los empleados bancarios. Él fue durante mucho tiempo jefe del departamento legal del extinto Banco Anglo, y él me dijo que mientras él en los años 50 y 60 fue director de ese banco, nunca permitió que se suscribiera una convención colectiva porque eso iba en contra del artículo 191 de la Constitución. Una consulta, perdona Luis, nada más para amarrar un concepto para uso mío. Quiere decir que para el sistema, digamos, para la estructura pública, no aplica el código de trabajo que aplica para todos nosotros a través del Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo solo aplica para el sector privado, digámoslo así, y el sector público. Cada institución se rige bajo su propio código. Ahí es donde es así, don Rubén, nada más para entender. Es que hay entre el régimen de empleo público y el régimen de empleo privado hay una incompatibilidad total. Los principios son
totalmente contrarios. Por ejemplo, en el empleo privado, la legislación es un mínimo. Esos derechos y esos deberes se pueden aumentar por colección colectiva, por cualquier contrato colectivo o por ley. En el sector público rige el principio de indisponibilidad de los términos de la relación. Es decir, los derechos y obligaciones de los servidores son únicas y exclusivamente lo que establece el respectivo estatuto y no se pueden ampliar ni por ley ni por convención. Y entonces son dos regímenes totalmente diferentes. Por eso a mí me llama la atención que los laboralistas se ponen a opinar sobre la ley de empleo público. El laboralista no hace absolutamente nada ahí, porque este no es un tema de derecho laboral, es un tema de derecho administrativo. Claro. Okay. Muchísimas gracias. Ahora, es que está muy sabrosa la conversación, doctor Rubén Hernández Valle. Una duda que siempre surge con respecto al tema, digamos, de este endeudamiento desbocado, es que la misma Constitución política, en uno de sus artículos, dice que el gobierno no puede financiar gasto corriente con deuda. Pero lo cierto es que tanto las asambleas como todos los ejecutivos han violado una y otra, es decir, sistemáticamente esta regla. Ahora nos encontramos que también la Constitución política establece un único sistema, pero resulta que entonces se hacen leyes paralelas. ¿Por qué esas leyes no se han denunciado y por qué alguien no ha dicho que estos son estafas de ley hacia la ciudadanía que le corresponde mantener? Digamos, la ciudadanía, no en general, la ciudadanía somos todos, públicos y privados, pero me refiero, ¿por qué razón estos no se han declarado estafas de ley cuando evidentemente están violentando la Constitución política al salirse de las reglas establecidas? Vea una cosa muy interesante, en las instituciones estatales no hay patrono. No hay patrono como tal, porque en realidad los mismos jerarcas de la institución son favorecidos con lo que se apruebe en una negociación colectiva, y entonces ninguno, no hay, digamos, un interés marcado en defender unos determinados derechos. ¿Por qué? Porque en última instancia, directa o indirectamente, salen beneficiados. Y entonces nos malacostumbramos porque el error fue que en 1950, cuando se creó el Estatuto de Servicio Civil, inicialmente abarcaba a todos los empleados del Estado. Y don Otilio Ulate, que era el presidente, mandó la instrucción de que solo se circunscribiera al Poder Ejecutivo. Y entonces, a partir de ahí, se creó la falsa creencia de que el artículo 191 solo se aplicaba al Poder Ejecutivo. Y por eso el Poder Judicial elaboró su ley orgánica, el Poder Judicial, que tiene un capítulo sobre el empleo público. La Asamblea en los 80 se separó y así cada institución fue elaborando su propio estatuto o bien suscribió convenciones colectivas. Esa corruptela tiene que terminar porque es inconstitucional en primer lugar. En segundo lugar, es altamente dañina para las finanzas públicas. Y volviendo al tema del presupuesto, desgraciadamente esa posibilidad de que el presupuesto ordinario pueda ser también financiado con gastos extraordinarios, a pesar de que hay una prohibición constitucional expresa, ya la Sala Constitucional la avaló hace en los años 90, dijo que el Poder Ejecutivo podía también financiar el presupuesto ordinario a través de préstamos. Y la Sala lo dijo, tendría que cambiar de criterio y a partir de entonces se abrió un amplio portillo para que por esa vía se abuse. Una eventual reforma de la Constitución, y creo que debe hacerse una reforma parcial lo antes posible, hay un capítulo que hay que redactar nuevamente, que es el de la Hacienda Pública. Es un capítulo que quedó totalmente obsoleto y parte de los problemas que hay en la actualidad es porque el Ministerio de Hacienda no tiene suficientes potestades para hacer cumplir la austeridad fiscal en todos los ámbitos de la administración pública. Y definitivamente hay que reformar ese capítulo, entrarle a fondo, y me parece que se podría aprovechar esta coyuntura para hacer esa reforma. Sí, efectivamente, esta coyuntura creo que podría ser un momento muy potable para hacer muchas modificaciones que el país demanda. Ahora bien, volviendo un poquito al tema de los regímenes de empleo, este proyecto marco de ley no está sugiriendo crear uno, sino 8 distintos regímenes de empleo público.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería haber uno y que tenga dentro de uno solo subclases para poder diferenciar, no sé, al maestro del policía, a, no sé, al especialista en criminología del Poder Judicial, del profesor universitario? ¿O considera usted que está bien planteado como 8 y otra vez volvemos a quedar como al principio en un desmadre? No, efectivamente tiene que ser uno solo. Esa fue la principal crítica que hizo al primer proyecto y al actual la Contralora General de la República. Es decir, además la Constitución habla de un régimen. Tiene que haber, puede haber subclases, pero tiene que ser una sola familia, no 8 familias. Es otro de los defectos que tiene esta ley. Pero hay un punto que no tiene esta ley y que es muy interesante, yo la sugerí en la comisión, no sé si la van a tomar o no en cuenta. Es un tema novedoso en nuestro país, pero que resuelve dos problemas en el empleo público. Y es la recertificación obligatoria cada 5 años del empleado público. ¿Qué significa esto? Significa que cada 5 años todos los funcionarios públicos tienen que hacer un examen. Y el que pierde el examen automáticamente es dado de baja con responsabilidad estatal, es decir, se le pagan las prestaciones. Esto permite dos cosas. Elimina todos los criterios actualmente subjetivos sobre la calificación anual de los funcionarios públicos, que ya sabemos que a todos los califican bien, salvo que haya entrado en conflicto con el jefe, todos reciben de 90 para arriba. Entonces eso es una charlatanería. Con este sistema de recertificación se elimina esa evaluación anual. Y en segundo lugar, el sistema actual lo que sirve es para darle estabilidad laboral al mal empleado. Porque una vez que alguien entra al régimen de servicio civil, es prácticamente imposible despedirlo. Entonces, el 90% de los empleados públicos vegetan en sus puestos a sabiendas de que no pueden ser destituidos con el mínimo esfuerzo y esperando la pensión. En cambio, con un régimen de recertificación obligamos a que estos estén siempre dando un buen servicio, estén preparándose, porque si pierden el examen, pierden la estabilidad laboral. Y además, eso haría que tuviéramos a mediano plazo un sistema de servicio público muy eficiente, porque si la gente está estudiando todo el tiempo, no sería raro que entre 15 o 20 años tengamos que todos los servidores públicos lean 3 idiomas. Claro. Cada 5 Yo le voy a años. hacer una consulta. Sí. Disculpe, doctor, una consulta con respecto a eso. Entonces, ¿esa recomendación usted ya la dio? Yo la y hice. veremos a ver si está. ¿La cogen o no? Esa certificación sería por parte de un ente tercerizado, un ente externo, o por los mismos miembros de cada institución, porque creo que por ahí pueden venir los sesgos, ¿verdad? Este proyecto elimina el servicio civil y lo pasa como una función del Mideplan, que a mí me parece que eso está bien, que el servicio civil no sirve para nada. Entonces yo lo que sugiero es que los programas sean elaborados conjuntamente por Mideplan con la UNED. Vean que es muy importante porque le daríamos a la UNED su verdadero sentido, que son los expertos en la enseñanza a distancia. Vean que el 80% de las carreras que brinda la UNED son copia de otras carreras que dan las otras dos universidades. Entonces hay una duplicidad innecesaria. Claro. Entonces ahí especializaríamos la UNED en preparar al funcionario público y la UNED prepararía los exámenes junto con Mideplan cada 5 años y elaboraría los planes de estudio y impartiría las lecciones a través de la... Ahora, una consulta tal vez un poco más en temas de educación, pero pasando ya a la cuarta revolución industrial, que sabemos que esto llegó para quedarse, que mucho del estudio va a ser a través de portales digitales, ¿sí? Podría caber la idea, con base en lo que usted nos está exponiendo, de que la UNED y más bien el INA se fusionen como una sola institución. No, el INA, es que el INA no tanto, porque el INA hace otras funciones, el INA tiene que ver más bien con el tema del empleo, pero creo que la UNED tiene suficiente capacidad y si no la tuviera, se le podría reforzar. Y planificación, porque planificación, Mideplan va a ser, digamos, el órgano que va digamos, el órgano director en materia de empleo público. Pero yo creo que esa sería una solución muy importante porque profesionalizaría el servicio administrativo de los funcionarios estatales y eliminaríamos ese par de efectos que tiene la legislación actual. Doctor Rubén Hernández Valle, esto nos trae, usted nos lleva, digamos, de la mano exquisitamente a un punto que tenemos acá que analizar,
y es que adicionalmente del artículo que usted analiza, propone y además, digamos, muy generosamente modifica para el beneficio de todos los costarricenses a través de este proyecto de ley o redacción del nuevo proyecto de ley, se suma un reportaje del señor Luis Lorenzo Rodríguez, que es exdirector de la Escuela de la Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Él hace, además de que hace alusión a su artículo de La Nación, también plantea un escenario que a mí me resulta sumamente peligroso, y él dice que es que este proyecto, tal cual lo presentó el gobierno, lo que podría hacer es legitimar la mayor convención colectiva de la historia. Tiene un hueco, una debilidad, una falencia terrible, y es que se fundamenta, o más bien justifica con la evaluación del desempeño, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, es un tema de amiguismo, y en la poca inercia, digamos, que tiene el sector público, pues el jefe no le conviene meterse en problemas, entonces dice que todos son excelentes. Así y es. Finalmente por eso es que las anualidades finalmente se le dan a todos, sabiendo nosotros la calidad que tiene el servicio público, que es bastante cuestionable. Ahora bien, él lo que dice es que digamos, este hueco que él encuentra es un beneficio carente de definición y de reconocimiento de la productividad, y se le llama beneficios no monetarios. Vea qué delicado, porque entonces esto se vuelve perverso. Puede ser que no venga una nueva convención colectiva, puede que no vengan anualidades, pero sí no dice absolutamente nada de lo que son estos beneficios no monetarios, en los cuales podrían entrar capacitación, y le hace bien capacitación dentro y fuera del país. Es decir, podríamos mandar a los empleados públicos de premio, no sé, a África o a París o a Orlando o a cualquier lugar, o inclusive dentro del país mandarlos para las playas. Además, podría incluir becas, idiomas, giras, viáticos, tratamientos, terapias, y todo esto en horas laborales. Y aquí vale la pena, digamos, recordarle a los televidentes el caso, por ejemplo, de la convención colectiva de Habdeba, que era un total relajo. O sea, teniendo seguro social, les pagaban ginecólogos, optometristas, oftalmólogos, se les daba premios cuando se casaba un hijo, los daban creo que una semana de vacaciones. Como usted bien decía, el tema de ¿cómo se llama? Cuando viene la liquidación, que debería de ser 8 años y se podía hacer al infinito. Auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía. Entonces, ¿concuerda usted con las observaciones del profesor de la UCR, el señor Luis Lorenzo Rodríguez? ¿Cree usted que sí, efectivamente, Totalmente. Esto abre una caja de Pandora? Totalmente, y tiene unas perlas. Por ejemplo, establece la posibilidad de que por vía de estos beneficios no monetarios se les pueda dar como beneficio 1/3 de la jornada. Vean qué grave. Por determinadas circunstancias le pueden decir: usted va a trabajar 2/3 únicamente y va a seguir ganando todo el salario. Es decir, este capítulo hay que eliminarlo totalmente. Es decir, ¿por qué? Porque el día de mañana, a través de estos beneficios o de convenciones colectivas, si no se prohíben su suscripción, van a empezar a meter todos estos beneficios no monetarios, pero al fin y al cabo terminan siendo monetarios, porque ¿quién sufraga el costo de todos esos? Y el Estado, la institución. ¿Quién paga la beca? ¿Quién va a pagar los cursos? ¿Quién le va a pagar los viáticos, los viajes al exterior? Rebajarle la jornada 1/3. Todo eso, al final de cuentas, termina transformándose en pluses salariales. Sí, y entonces sobre hay todo que en más gasto. de raíz toda esa norma, hay que eliminar todo eso, porque esa es la fuente futura de los pluses. Eduardo, adelante. Pues no, creo que hemos abarcado bastante claramente todos estos aspectos que son desconocidos en muchos términos para uno, y uno va enriqueciendo con esto. Y nada más quería acotar diciendo que
Normalmente para las personas que no ejercen el gasto directamente, significa eso, no es un gasto, pero se le olvida que hay 5 millones de contribuyentes que están sufragando eso. Entonces, el hecho de que yo no saque mi dinero del bolsillo no significa que no está costando nada. Alguien está pagando por eso y no soy yo. Entonces, ese nivel de conciencia y ese nivel de conciencia, en realidad, es el que tenemos que tener todos los costarricenses para entender que alguien nos está pagando la fiesta y que lastimosamente hoy esa fiesta la está pagando a través de deuda. Entonces, lo que estamos haciendo es empeñando el futuro de nuestros hijos. Esa es la realidad de este país. Entonces, esa conciencia colectiva, esos paradigmas, tienen que calar hondo en nosotros para hacernos cambiar y recapacitar y entender que hoy tenemos que construir una Costa Rica diferente. O sea, la Costa Rica que ya se construyó y que dejamos vencer, hoy tiene que replantearse. Tenemos que reconstruir esta parte. Básicamente ese era el aporte. Muchas gracias, Luis. Doctor Hernández, ya nos aproximamos al final del programa. Sin embargo, yo quisiera, ahora sí como profesor que ha sido usted a través de tantos años, que me sacara de una duda, porque hay una figura que yo no logro entender a través de los años y es exactamente qué hace el servicio civil. Porque para el ciudadano privado, digamos, el que no está protegido por este sistema, por esta coraza, nosotros sentimos que el servicio civil funciona frente a las demandas y las quejas del usuario con una sobreprotección absoluta del empleado público y además, de alguna manera, también promueve la impunidad y la alcahuetería. Porque yo creo que ningún ciudadano, ningún contribuyente se siente mal por el empleado que le da un buen servicio, que existen. Son casos raros, pero existen. Pero sí nos sentimos muy frustrados, la verdad, de saber que estamos manteniendo salarios altos y un costo muy alto que pagamos a través del patrimonio y del esfuerzo de cada uno de nosotros a empleados mal agradecidos que no dan la talla y que realmente terminan más bien manchando la institución a la cual pertenecen. Entonces, ¿cómo funciona el servicio civil y cuál es la razón de ser? ¿Por qué no ha sido algo que se ha modificado? ¿Por qué sentimos que nos desprotege a los ciudadanos frente al empleado público? ¿Cómo funciona? ¿Cuál fue la razón de su diseño? Bueno, se supone que el servicio civil tiene que hacer en primer lugar establecer mecanismos para captar los nuevos servidores públicos. Es decir, la selección de los servidores públicos, supuestamente en aplicación del principio de idoneidad comprobada que dice el 192 de la Constitución, debe ejercerlo el servicio civil. Debe a su vez capacitar también al funcionario público, cosa que no hace. Y en tercer lugar, tiene un tribunal especializado que no sirve para nada, que es el que tiene que tramitar los despidos y las sanciones que se impongan contra esos servidores. Esto es totalmente obsoleto porque el sistema de clasificación e inclusive de ascenso normalmente se hace a través de concursos internos. Y esto es una perversión porque ya si se hace un concurso interno, se preparan los requisitos ad hoc para la persona que quieren nombrar. Y además ahora el nombramiento se hace de una terna. Originalmente era que el que encabezara la terna tenía que ser elegido. Después modificaron y no, basta con que la persona vaya en la terna y se puede elegir a cualquiera. Como de antemano ya se sabe a quién quiere nombrarse, basta con meter a la persona en la terna, aunque tenga una calificación muchísimo más baja que los otros. Esto es violatorio del artículo 23, inciso B de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Claro. Y vean que aquí nos está dando la igualdad ni en el acceso ni en el ascenso. Entonces este sistema tiene que variar radicalmente y hay cosas absurdas como por ejemplo que piden información personal sobre de dónde vive, sus preferencias sexuales, una serie de datos personales con base en los cuales se puede discriminar en la elección. Es decir, aquel vive muy lejos de San José, ese no lo nombremos. Este otro es homosexual, mejor no, este no. Y por esa vía se crean, no se toman en cuenta realmente la idoneidad de la persona para ejercer el cargo, sino que se hace con criterios subjetivos que además
son criterios que violan el derecho a la intimidad de las personas. Entonces todo eso tiene que cambiar radicalmente. Decía don Rolando Araya Monge, una persona a la cual yo le tengo mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración también, que lamentablemente las instituciones del Estado han vuelto el rótulo para adentro. Ya las instituciones del gobierno no le pertenecen al ciudadano, no son de los costarricenses, son de los gremios, son de las argollas y en algunos casos también son de los sindicatos. Para terminar, nosotros usualmente, doctor Hernández Valle, tenemos un ejercicio que se llama Si yo fuera presidente, pero también lo llevamos a 3 o 4 propuestas que podría hacérsele al presidente de la República para mejorar aspectos de su gestión y particularmente en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, yo le preguntaría a usted, doctor Rubén Hernández, ¿qué consejo le daría usted hoy al presidente en términos de este proyecto, por ejemplo, para poder revertir y ahora sí efectivamente generar una contención al gasto público? Y por supuesto, aliviarle un poquito y esperanzar al ciudadano de que no va a tener que llevar sobre la espalda esta carga tan pesada. En primer lugar, específicamente respecto al proyecto de la Ley Marco del Empleo Público, yo nombraría una comisión de expertos con un par de diputados para que en 10 días reelaboren el texto actual y hagan una ley como debe ser. Y es preferible que se atrase 10 días, pero que no salga el texto actual. Esa es la primera recomendación. La segunda tiene que ver con la reestructuración total del aparato estatal. Es decir, nosotros tenemos un estado hipertrofiado lleno de instituciones inútiles, duplicadas, pero tampoco podemos caer en el error en que se está queriendo caer y que cometía el proyecto de don Otón Solís, cerrar, en el sentido de decir, vamos a cerrar tal institución. Previamente a cerrar o a fusionar instituciones hay que encargar a un ente especializado. Yo siempre he dicho que hay en el mundo que nadie lo hace mejor que McKinsey, que es la empresa consultora más grande del mundo y más prestigiosa. Es la que inclusive es la que hace todo el tránsito de un gobierno de Estados Unidos a otro. Wow. Y esa empresa se podría contratar por 6 meses para que analice una por una todas las instituciones y ministerios y diga, estas hay que eliminarlas, estas hay que fusionarlas y estas deben reformarse en este sentido. Una vez con ese estudio se lleva a la Asamblea Legislativa y se hacen las reformas legales correspondientes. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar esta coyuntura para hacer un Estado moderno y eficiente. Pero para lograr eso, primero necesitamos que haya un estudio técnico que evalúe la eficiencia y eficacia de cada institución y que se sepa con claridad técnica qué hay que reformar, qué hay que eliminar. Uno a ojo de buen cubero hay algunas instituciones que sabe que en ese estudio van a ser eliminadas. Por ejemplo, van a decir posiblemente que el Consejo de Producción hay que eliminarlo, que el Limbo hay que eliminarlo, que el Bambi hay que eliminarlo, que INCOB hay que eliminarlo. Otros ministerios, por ejemplo, Justicia, Gobernación y Seguridad, tienen que refundirse en el Ministerio del Interior, a crear un Ministerio de la Producción que englobe todos los que tengan que ver con la producción. Hacienda, Mideplan y Economía tienen que ir en un solo Ministerio de Asuntos Económicos. Es decir, todo eso, a ojo de buen cubero, yo diría que se debe hacer. Deben desaparecer los órganos desconcentrados que forman parte de los ministerios, ser absorbidos por los ministerios. ¿Cómo es posible que en cultura haya 14 órganos desconcentrados que actúan paralelamente al ministro? Yo no sé qué hace el ministro, porque para cada sector de la actividad cultural hay un órgano desconcentrado con una junta directiva que es la que fija las políticas y ejecuta las políticas. Entonces el ministro está pintado en la pared. Entonces eso hay que hacerlo urgentemente. Eso hay que hacerlo, aprovechar esta pandemia y hay que plantearlo, pero hacerlo bien. Repito, tiene que haber una institución especializada que analice y que al final diga qué es lo que hay que eliminar, qué hay que refundir y qué hay que modificar y qué debe mantenerse. Me parece que eso es fundamental. Y el tercer punto, y yo creo que también es insoslayable, habrá que vender algunas instituciones para hacer un poco de caja para pagar un poco la deuda interna, sobre todo, que es la más fuerte. La deuda interna representa el 80% de la deuda del país.
y curiosamente en el 80%, el 72% de ese 80% los acreedores son instituciones estatales. Y ahí hay otro margen de negociación, es decir, que el Poder Ejecutivo dé una directriz y se siente con cada institución y decirle, por ejemplo, bajemos 2 puntos de interés y elevemos en 2 o 3 años el plazo de vencimiento. Posiblemente ahí se podrían ahorrar con esa reingeniería unos 1.000 millones. Claro. Entonces eso evitaría la creación de nuevos impuestos. Es decir, todos estos son instrumentos que el Poder Ejecutivo podría usar sin necesidad de recurrir al establecimiento de nuevos impuestos y que a final de cuentas adelgazarían el Estado, lo harían más eficiente y a corto plazo se lograría controlar el crecimiento desmedido del gasto público. Bueno, doctor Hernández, definitivamente las propuestas son brillantes y sobre todo me encanta la idea de la contratación de McKinsey para poder llevar un proceso pausado, inteligente, medido y de esta forma, inclusive yo le agregaría algo, si usted me lo permite, que sería de alguna manera también involucrar a las partes, digamos, que eventualmente les va a afectar, digamos, las modificaciones, afectar para bien o afectar para mal. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, doctor Hernández Valle, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por sus ideas. Realmente esto ha sido una clase exquisita de derecho y no solo eso, una clase exquisita de sentido común. Eduardo, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que las ideas que se plantean sobre la mesa, cada vez que tenemos este tipo de conversaciones con diferentes actores de la política nacional, directa o indirectamente, nos aportan muchísimo y nos hacen sentir una esperanza de que este país se puede recuperar. Mientras mentes brillantes, mientras la gente que tiene el conocimiento se pueda escuchar, como lo ha hecho usted directamente con el Ejecutivo, le ha dicho, esto hay que reformarlo de esta forma, en ese consenso puede haber logros. Muchísimas gracias por su aporte y Costa Rica definitivamente necesita más personas con este nivel para poder salir adelante. Muchas gracias, doctor Hernández. Mucho gusto, el gusto ha sido mío, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Doctor Hernández, y nada más un minuto extra de cierre. ¿Y qué hacer con Habdeba? No, Habdeba tiene que desaparecer, eso no tiene ningún sentido, no tiene mercado, y sin mercado, ¿qué? No, y me preocupa muchísimo que anda como el borrachito, ¿verdad? Pidiendo plata en todas las instituciones para poder sostenerse a un costo muy alto. Totalmente, ese es el típico ejemplo de una institución que tuvo importancia cuando fue creada en 1967, si mal no recuerdo, el gobierno de José Joaquín Trejos, pero que el tiempo la terminó, así como hay actividades en la vida que los nuevos descubrimientos o la evolución de la sociedad las desplazan, claro. Cuando yo era chiquillo había hojalateros y había carretoneros, y a quién se le ocurriría hoy día que pueda haber carretoneros y hojalateros. O sea, hay cosas que la misma dinámica de la sociedad los hace obsoletos. Sí, y en el caso del Recope, ¿cómo lo ve a futuro? Recope también, eso no tiene ningún sentido, porque Recope fue creada para refinar y tiene más de 10 años de no refinar. Sin embargo, todavía existe la gerencia de refinación, yo no sé qué harán. O sea, Recope sirve, lo único que hace es comprar, traer producto y comercializarlo. Es más fácil abrirlo a la competencia. Estoy seguro que los precios bajarían. Porque si hubiera, ahora el precio es el que Recope fije, punto. En cambio, bueno, la Reserva es la que lo fija formalmente, pero depende de dos factores. De lo que compre Recope en el mercado internacional y el tipo de cambio. Pero habiendo empresas privadas, estoy seguro que adquirirían el petróleo o el producto terminado muchísimo más barato que lo que quiere Recope, porque tendría más capacidad de compra y tiene más conexiones. Había un dicho francés que traducido al castellano queda perfecto para el cierre. Los franceses dicen que el que no marcha con el tiempo se marcha. A nosotros nos ha costado muchísimo. Tenemos una empresa que se llama Radiográfica Costarricense que no sabemos dónde ponerla. Y entonces empezamos a inventar un montón de cosas para la justificación de gerencias, gastos duplicados y demás. Pero lo cierto es que ya el tiempo indica que hay que marcharse. Sí, que hay que ir cerrando algunas de esas. Así es. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Con mucho gusto, a la orden.
Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado en esta noche, en esta conversación con el doctor Rubén Hernández Valle, que nos aporta una visión distinta, pero sobre todo hace algo que me parece extraordinario y es que rompe los paradigmas. Nosotros no vamos a salir adelante en la medida en que sigamos pensando lo mismo. Hay que pensar cosas nuevas, hay que salirse y sobre todo al empleado público tampoco que tome estas ideas como una amenaza, para nada. Esto es una oportunidad. Es una oportunidad también porque el día de mañana ustedes pueden arrancar un emprendimiento. No necesitamos estar pegados a la misma institución durante toda la vida. Puede ser que tengamos en potencias hoteleros, industriales, comerciantes. Esto podría ser una gran oportunidad para todos. Muy buenas noches.